presenta Pronto Plus, el préstamo de los uruguayos. Mantén tu independencia y tranquilidad con Centel, la teleasistencia más avanzada del Uruguay. Sorry Fácil, la red de clínicas líder en implantes dentales. Avanzamos con Séptimo Día, el último programa de la campaña electoral, el último antes del balotaje que será el próximo domingo. Y antes de seguir con la charla y con la discusión, quiero reiterar algo, ¿no? Hace un ratito Mariana decía que los candidatos en varios momentos de la campaña podían haber arriesgado un poquito más y no lo hicieron. Una muestra de lo poco que arriesgaron Delgado y Orsi en esta campaña es que, por ejemplo, acá en la tele tuvimos un programa periodístico que arrancó el 4 de agosto. Los venimos invitando a los dos desde julio, porque en julio empezamos a agendar entrevistas y ninguno quiso venir al programa, ¿no? Que termina siendo raro. Se está terminando, tendremos el balotaje el domingo y no tuvimos la chance de entrevistar a ninguno de los dos. Los otros candidatos vinieron, pero los dos más importantes de la campaña, los dos más votados que definen la presidencia este domingo, no quisieron venir a nuestro programa. El motivo no lo sabemos. Allá ellos, no sé, o lo resolvieron ellos o sus comandos. Lo cierto es que no los tuvimos y lamentablemente ahí perdió el televidente, ¿no? La gente que nos mira semana a semana, que no tuvo las entrevistas con Delgado y con Orsi, y por supuesto yo considero que eso también empobrece la campaña electoral. A ver, Leo, hace un rato tenías muchas ganas de responderle algo a Fito, espero que no te hayas enfriado. No, agrego algo respecto a lo que decías. Sí. En el ciclo anterior del Séptimo Día, del cual soy el único sobreviviente, Sí. vinieron todos los candidatos, incluso una noche vinieron todos juntos, estuvieron Daniel Martínez, Lacalle Pou y Ernesto Talvi, por lo menos juntos respondiendo a las preguntas del panel. O sea, qué diferencia, ¿no? Enorme diferencia. Enorme, Sí, sí. enorme. No, lo que le quería... Quiero decir algo para desactivar este tema, porque ya creo que la gente se va a aburrir. O sea, que yo diga que no hay dos modelos como creo, no implica que no crea que no hay diferencias. Claro. Diferencias hay, importantes. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también y creo que el pasado, cuando vemos el pasado, ¿qué dice de Uruguay? El pasado dice que se ha caracterizado esencialmente por continuidad con algunos cambios al ritmo uruguayo. Eso ha sido el pasado y probablemente eso va a seguir siendo lo que ocurra en los próximos años. Esa es una forma de definirlo. Y después yo creo que en términos de diferencias o no, como decía, en el núcleo no hay diferencias, pero hay otros matices que a mí me parece que obviamente son relevantes. Yo creo que para la coalición republicana, la iniciativa privada, resolviendo problemas, teniendo más autonomía, incluso en la gestión misma durante la pandemia, la libertad responsable es parte de un concepto más de libertad que el Frente Amplio, digamos, tiende a más a enfatizar la parte de igualitarismo o igualdad con un rol del Estado para resolver problemas, incluso, digamos, en algunos temas en donde perfectamente la iniciativa privada, digamos, los ha resuelto bastante bien, incluso donde el propio Frente Amplio, en el pasado, digamos, le entregó responsabilidades al sector privado para que los resolviera. Entonces, por eso digo que más bien a nivel de las políticas públicas son matices propios, me parece también, de los que hay en otras partes del mundo. Martín. No, lo que pasa es que yo creo que el tema de los matices es porque hay una especie de complejo ideológico y cuesta mucho meterse en temas ideológicos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir el hecho de que el gobierno vote con los empresarios y no con los sindicatos? ¿Qué valoración ética o qué valoración moral implica eso? Porque los sindicatos no necesariamente son la parte más débil de la sociedad, son los trabajadores organizados, hay gente que no tiene trabajo. O sea, el hecho de que haya políticas pro crecimiento y políticas pro distribución no implica un valor moral per se. De hecho, las sociedades que avanzan son las que más o menos invocan en qué momento hace falta cada una de esas políticas, ¿no? ¿Uruguay qué necesita? ¿Necesita crecer la torta o necesita repartir mejor la torta? ¿Hay gente llena de plata en Uruguay, escondida por algún lado, esperando, desesperada para ir a sacarle plata para repartir? ¿O lo que necesitamos es más plata dentro de la sociedad? Esa era una buena discusión para la campaña electoral. Lo que pasa es que, pero como hay una valoración moral pero de no eso... es moral, es política en realidad. Pero es moral, porque nadie No va a es decirte moral. nunca en Uruguay, por lo mismo que nadie te va a decir que es de derecha, por lo mismo que hay una cantidad de cosas. Sí porque te lo dicen, ¿eh? Ya porque- cambió eso, la gente te lo dice. ¿Sí? Mucho más que antes. Y además en el vínculo laboral, en estas dos partes, sí hay una parte claramente que es más débil. Es verdad que lo que vos decís, que los trabajadores informales están más jorobados todavía, ¿no? Porque no tienen quien los represente. Justamente esa es la importancia de los sindicatos. Pero en el caso del vínculo laboral, claramente hay una parte Pero más vos fuerte. fijate- Y el derecho laboral eso lo reconoce explícitamente en un montón de normativas. Sí, pero vos fijate lo que pasó en la pandemia. Hubo un acuerdo
de no hacer aumentos salariales durante un año porque se sabía que eso iba a tener un costo en materia de puestos de trabajo que era importante, ¿no? Y ahora en campaña de alguna manera se ha puesto eso sobre la mesa como que, bueno, como que fue para perjudicar a los trabajadores. ¿Perjudicó a los trabajadores o los ayudó? Eso fue con acuerdo de los trabajadores en muchos casos. No sé, los Y economistas. de hecho, Fernando Pereira perdón. se jacta de decir que salió a decir que los trabajadores los Abro un paréntesis, El Mariana, tema vos decís, sobre todo vos que encuestás, decís que ahora la gente tiene menos pudor para decir soy de derecha. Sí, sí. Antes había más pudor en eso. Sí, sí, sí. Antes la gente reconocerse de derecho, liberales, era como que gustaba más. Hoy te lo dice. Hoy tenemos una distribución razonable en la línea ideológica. Pero igual es muy interesante eso, volviendo al inicio, digamos, de cómo fue la campaña, que en la autoidentificación ideológica hoy el 40% del país se define de centro, o casi 50% en otras encuestas. Eso viene siendo así desde hace... Así es. Desde que hay 50 de centro, no. Desde Tenés los matices hoy, centro-derecha, Claro, no, centro-izquierda. es una no. distribución que es bastante normal, con unos piquitos en las puntas, Eso porque es. hay gente que es como muy, no, yo soy de derecha, estoy en el 10, yo soy muy de izquierda, estoy en el 0, ¿no? Del 0 al 10. Pero el grueso de la gente siempre fue Así es. y probablemente vaya a seguir siendo de centro. Claro, por eso yo digo que los heladeros en esta playa que tienen los bañistas mayoritariamente en el centro, ahí está el votante mediano, los heladeros se ponen en el centro. O sea, respecto a hace 15 años, cuando fue la calle Herrera versus Mujica, que los heladeros parecían más en los extremos, Pero los heladeros estaban en los extremos. sí, La la gente estaba estaba, en las el centro. preferencias estaban en el gente estaba centro. en el Como dato interesante, los votantes del Frente Amplio se autodefinen en torno al 3, los votantes del Partido Nacional en torno al 7 Exacto. y los votantes del Partido Colorado un poquito 6 y 8. Pero Mirá. no les ofrezcas a los consumidores, no les ofrezcas, por más centristas que seas, que sean el mismo helado. Claro. Decirle, no, mirá, podés elegir Claro. el helado de crema o el helado de frutilla, yo qué sé. Dales helado distinto y explicales por qué puede ser mejor, no sé, ¿viste? Un helado con crema que un helado al agua. Si para comparar- Explicale las diferencias. Si para comparar el helado que ofrece el Frente Amplio vos vas a las bases programáticas como hiciste con la economía, Sí. ¿no? Sí. Entonces ahí te pinta una economía, como vos dijiste, totalmente centralista, Sí. con un plan nacional de desarrollo, Sí. en el cual todo pasa por las empresas públicas. ¿Mm? Eso es lo que dice la letra de las Sí, bases sí. programáticas. Perdón. Incluso, Pero a la realidad, ¿qué pasa? Pará que me está peleando, pará. Se elige a Gabriel Odone como ministro de Economía, que representa algo completamente distinto. Por eso. Entonces, ¿cómo? ¿Quién va a ver, eso. ni el Frente Amplio, a ver si estamos de acuerdo en esto, ni el Frente Amplio va a aplicar las bases programáticas así como son, ni Gabriel Odone va a aplicar su programa, aquellas ideas en las que cree libremente, porque en este país no gobiernan los economistas, como el GACH no gobernó, el GACH no gobernó, el GACH asesoró. Como En Astori no gobernaba Exacto. en su momento. En este país tampoco, no decía gobiernan muchas los expertos, Aldo. No, es así. eso En es este claro. país gobiernan los partidos. Pero- Entonces, lo que va a haber en el frente, si llega a ganar, es un equilibrio, una negociación constante entre Gabriel Odone y la gente que no piensa como Gabriel Odone y que más bien está cerca de... Claro, la lo base que programática del cuestionan desde la coalición republicana es que en el caso de Astori, cuando lo dejaban gobernar digamos, y dirigir la economía era una cosa, cuando no podía hacerlo, tenía un presidente, un líder como Tabaré Vázquez que le terminaba dando la derecha a Danilo Astori. ¿Qué te parece? En este caso dicen que, bueno, pero lo que dicen desde la coalición es que un presidente como Orsi, al no ser líder, capaz que no tiene la fuerza necesaria como para darle el poder a Odone para que tome las decisiones que él quiere. ¿Me explico? yo creo que ahí hay Pero otro- son del mismo sector que tiene la mayoría parlamentaria. Eso no debería pasar, porque el MPP es la mayoría que respalda a Orsi y Orsi pone a Odone apoyado por el MPP. Yo creo que ahí hay otra diferencia en la línea de lo que dice Fito que es importante. O sea, Astori venía en algún sentido caracterizado como alguien desde la izquierda. En el manual de militante tenía nota 12. Sí, sí. Entonces, Frente amplista por excelencia. la sorpresa para la economía fue su moderación y su convergencia al centro. Y eso disminuyó el riesgo país y le dio un empujón al crecimiento. La duda acá que tenemos quienes somos analistas y quienes nos preguntan, inversores y demás, es, en la línea de lo que está planteando Fito, Claro. Odone en realidad es una especie de outsider, digamos, viene desde el sector empresarial, entre comillas, para congraciarse, para agradar a los sectores más radicales. En realidad no recorrerá parte del camino contrario al de Astori y la sorpresa
será negativa? Esa es una pregunta que está instalada. Voy a correr la charla al tema impuestos y seguimos con estos temas también, porque lo decíamos el otro día en el programa post-debate con Leo y con los otros integrantes de la mesa. La única gran novedad que tuvo el debate del pasado domingo entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado fue el compromiso que asumió el candidato Frente Amplista de que no aumentará los impuestos si es presidente. No lo había hecho todavía en la campaña, sí lo había expresado Delgado. Él había dicho, si yo soy presidente, los impuestos no suben. Veamos, recordemos en realidad lo que dijeron en el intercambio del pasado domingo. Hicimos en su momento la reforma tributaria, simplificando y resolviendo de una buena vez el esquema tributario nacional. Y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos. El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Habla del patrimonio, del capital, habla de aumentar la renta. Nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a generar los estímulos a la inversión y vamos a abrir el Uruguay al mundo con pragmatismo y sin ideología. Repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. Y yo pregunto, antes de irse, ¿devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra por tarjetas? El programa, la base programática, el programa todavía no tienen. El Frente Amplio habla de subir impuestos. Habla de patrimonio, habla de renta y habla de impuesto de capital. Y la verdad que cuando empiezan a dar esa vuelta es porque te la van a dar. Y yo quiero ser muy franco, lo dije siempre, nosotros no vamos a subir impuestos. Uno de los intercambios más interesantes que tuvo el debate del pasado domingo, esto me hace acordar a lo que hablábamos el otro día, ¿no? Se preguntaron varias cosas, pero no se las respondían. Cada uno hacía su speech y no respondía a las preguntas que le hizo el otro candidato, el adversario. Gabriela, ¿cómo observaste esta discusión sobre asuntos tributarios? Sí, bueno, antes quería responder una cosa que dijo Aldo. No es un outsider Gabriel Odone y tampoco viene de, o sea, él es un asesor de empresas, pero no es un empresario y siempre estuvo en una época, era fue militante socialista. Pero fundó una de las consultoras más exitosas del país en los últimos 15 años. Eso es ser empresario. Bueno, pero es un asesor de empresas. Él no tiene sus intereses puestos allí y es un tipo que siempre fue de izquierda. Trabajó en la universidad, fue asesor del rector, dentro de la política universitaria siempre fue activo, siempre siguió dando clases. O sea, bueno, tuvo una vida exitosa, me alegro por él, pero no es un outsider en ese sentido. Y su vasta bibliografía, las cosas que siguió escribiendo, siempre lo pusieron como alguien cercano a ideas, tal vez no de extrema izquierda, eso coincido, pero socialdemócratas tranquilamente. Entonces, no me parece que sea alguien que lo puedas catalogar como un outsider. ¿Podría haber sido ministro de la coalición republicana? ¿Gabriel? No creo que hubiera aceptado. No, pero podría haber sido. Bueno, qué sé yo, ahora están invitando a los Frente Amplistas a ser ministros. O sea, eso podría haber sido. Qué lindo, la picaron los economistas, me gustó. Y eso que no son dirigentes políticos, pero vinieron dispuestos a picar. Sí, está buenísimo. No, pero en relación a lo de los impuestos, Gabriel ya lo había dicho y lo repitió. Sí. Eso es algo que no lo podemos decir. ¿Vos cómo viste esta discusión sobre impuestos del pasado domingo y el compromiso que asume Orsi en el final de la campaña? A mí no me parece que haya que hacerlo, porque justamente pueden suceder cosas inesperadas que es cortarte una herramienta importante. Además, hay otro tema que era lo que referían a las bases, que es un cambio, no aumentar, y muchos asesores económicos han aparecido con esa idea de que en realidad a lo que se refiere es no aumentar la carga tributaria y bajar como los impuestos más regresivos, que son los impuestos al consumo, y subir impuestos, al capital o a la renta, no es lo que ha aparecido, pero esa es una posibilidad. Vos, Aldo, ¿cómo viste este anuncio que hizo Orsi en el debate? Yo creo que hay mucho de que, como te digo una cosa, te digo la otra, y la verdad es que me parece que hay muchas dudas respecto a lo que pasaría en materia tributaria en un eventual gobierno del Frente Amplio,
porque por un lado está esta declaración, que es una declaración, me parece, táctica de campaña, que tiene eventuales, digamos, efectos del punto de vista político, pero creo que en algún sentido lo que está planteando Gabriel Odone es que podemos enfrentar un escenario muy difícil. En las propias bases programáticas está definido la adecuación o el aumento de algunos impuestos y por lo tanto eso va a ocurrir o podría ocurrir. Adicionalmente, además, creo que en un escenario con la gobernabilidad que puede haber, y vamos a ver a qué le llamo gobernabilidad, no es solo, digamos, que no hay mayoría parlamentaria, si eventualmente ganara el Frente Amplio, las dificultades que tendría para lograr la aprobación de una ley de presupuestos y demás, la misma que tendría la coalición, por supuesto, pero que yo creo que eso, en general, en los países donde hay cierta fragmentación, se termina resolviendo con adjudicaciones presupuestarias por sectores, por partidos y demás. Y lo otro es cómo quedan empoderados los sectores que apoyaron la reforma previsional, que en una supuesta mesa de diálogo van a estar sentados ahí pidiendo más prestaciones y teniendo impacto del punto de vista obviamente fiscal. Y si tiene impacto desde el punto de vista fiscal y queremos mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas, por más prestaciones, por primera infancia también, por determinadas cosas que estuvieron dentro de la discusión previsional, creo que inexorablemente eso debería llevar a un aumento en la carga tributaria. Eso lo pronostico como economista, digamos. Bien, Diego, a ver, vos, en clave política, ¿cómo lees lo que hizo Orsi? Que durante toda la campaña, en las entrevistas y en los eventos decía: yo no me puedo comprometer a no aumentar los impuestos, y ahora, a una semana del balotaje, lo dice: no voy a aumentar los impuestos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, puedo entenderlo, coincido con lo que dijo Aldo, es una cuestión táctica, ¿no? Hay ahí un aprovechamiento de la oportunidad para transmitir un mensaje muy, muy claro y no quedar en desventaja con su rival. Ahora, creo que le estamos cargando demasiada relevancia a esto, no a los impuestos, que sí la tiene, sino a la declaración. El presidente ¿Pero no termina siendo una promesa? La gente lo toma como una promesa. Es una promesa. Sí. Creo que le estamos dando demasiada importancia a esa promesa porque el presidente Lacalle Pou dijo que no iba a aumentar la edad de jubilación y la aumentó. ¿Y cómo la aumentó? Dijo: cuando hice esa propuesta realmente creía en ella. Sin embargo, luego me di cuenta que estaba equivocado. Y lo hizo. ¿Y qué impide que el día de mañana Orsi diga: sí, yo dije que no iba a subir los impuestos, pero viene una pandemia, viene una catástrofe y los voy a tener que subir? ¿Y alguien duda que los va a subir? Bueno, ocurrió en este gobierno, ¿no? Porque desde el Frente acusan al gobierno de que lo de la tarjeta de débito, el 2% del débito, es un aumento de impuestos. A lo que voy es un compromiso de corto plazo, hay que tomarlo como tal. Lo mismo pienso de Delgado. Delgado viene diciendo hace un año que no va a subir los impuestos. Si los tiene que subir, los va a subir. Y va a argumentar discursivamente por qué tuvo que subirlos cuando había dicho que no iba a subirlo, del mismo modo que Lacalle Pou dijo: les dije que no iba a subir la edad, pero la subí. Pero, perdón, hay una cosa que yo creo que a veces nos perdemos. Yo creo que todo el mundo sabe que si mañana viene una pandemia o pasa algo, vas a tener que subir los impuestos. El problema es si la intención es subir los impuestos desde ya. Ese es el problema. Acá vamos, en Inglaterra, en este momento, con el gobierno laborista que recién asumió, hay un escándalo gigantesco porque prometieron subir los impuestos, pero lo subieron 8 veces más de lo que habían planificado, y sobre todo el impuesto al patrimonio de las extensiones agropecuarias. Y hoy había una marcha de tractores por el centro de Londres que lo querían matar al nuevo primer ministro, y el tipo está diciendo que va a tener que negociar. Pero me parece que la pregunta no es si vas a subir impuestos porque si se cae, aterrizan los ovnis y necesitamos generar un nuevo ejército. Es, con la situación actual, ¿tu solución para el 4% de déficit es aumentar los impuestos o no? Aparentemente no. Todo el mundo dice que no. Bueno. Y vamos a creerle. Luego la realidad dirá. Pero falta, es como dice Aldo, falta claridad. Faltó claridad ante toda la campaña del lado del Frente Amplio en el tema de los impuestos. Faltó claridad. ¿Es irresponsable o no es irresponsable decir que no vamos a subir los impuestos? Escuchamos a algunos dirigentes decir una cosa, a otros dirigentes decir otra, y al mismo dirigente decir las dos cosas a la vez. Entonces, faltó claridad. ¿Qué tiene de malo que la izquierda le diga a la gente que pague más el que tiene más? Se me acaba de ocurrir una frase, nunca la había escuchado en mi vida. Hace años, hace 20 años atrás, lo decía Tabaré Vázquez, que pague más el que tiene más. Pero eso ocurre. Hicieron una reforma tributaria, uno de sus objetivos era que pagara más el que tenía más, y eso es el impuesto a la renta. Pero el que gana más o el que tiene más, ya paga más. Puede pagar no es más. que este país está, digamos, con tasas de impuestos que son parejas. Y la izquierda perfectamente tiene todo el derecho de esa frase debería pagar más. Esa frase la volvió a destacar hoy de mañana llamando Orsi en el evento de búsqueda, ¿no? Claro.
a esa 4 días de la concepción, elección, digamos, a 4 ¿no? días de la elección. El que tiene más que pague más. Natalia. No, quería recordar nada más algunos antecedentes, los más recientes, de gobierno de distintos signos, ¿no? En 2014, Tabaré Vázquez dijo no vamos a subir los impuestos y aumentó en 2016 las tasas de IRPF más altas y el IAS. Claro. En el gobierno actual, Lacalle Pou dijo en su lanzamiento de campaña, allá por 2020 fue, o 2019, perdón, en su lanzamiento de campaña, Lacalle Pou dijo que no iba a aumentar los impuestos y recién mencionamos, y lo mencionó también Orsi en el debate, que hubo un aumento de 2% en las compras por tarjetas de crédito y débito, y también una cosa que capaz que no recordamos tanto, que tiene que ver con gestionar las crisis, un impuesto de emergencia sanitaria a los funcionarios públicos, a los salarios más altos de los funcionarios públicos. Y yo, por ejemplo, personalmente no lo cuestiono al presidente. Había que gestionar una crisis, había que obtener fondos. Claro. Y bueno, eso fue lo que hizo. Desde y el Frente además, Amplio se encargan de recordar aquella promesa que hizo Lacalle Pou de no aumentar impuestos. Fue en la cancha de Wander, me pero acuerdo, por eso lo han hecho... ¿verdad? El acto en el Parque Viejo. No me hables de Wander. Lo han hecho todos los candidatos recientes, por lo menos. Entonces, tampoco tenemos que, como decía Diego, estoy de acuerdo, asombrarnos de que haya un candidato que por una cuestión, como decía Aldo también, estoy de acuerdo, de táctica o de marketing político, prometa no aumentar impuestos, después se verá. Y yo quería, lo último, es que también me parece un problema, digamos, cargarle toda esta cuestión, esta negatividad a los impuestos. Me parece perfectamente válido discutir si el país tiene una carga tributaria demasiado alta ya para algunos sectores o si es justo nuestro sistema tributario, pero los impuestos son una herramienta que permite redistribuir la riqueza y que permite también gestionar crisis en algunos casos. Entonces, ¿por qué amputarnos la discusión? Entiendo que capaz que la campaña electoral no es el mejor escenario, pero no nos amputemos la discusión también de si tenemos un sistema tributario justo, si no hay que hacerle modificaciones, porque eso también fue una constante en el último momento de los gobiernos del Frente Amplio, un Danilo Astori que decía, no discutamos esto, nuestro sistema tributario es el que está y está bien, y me parece que también ahí, en ese sentido, como sociedad, nos amputamos un poco la posibilidad de discutir estas cosas. Yo estoy de acuerdo con eso en no amputarnos, obviamente, e incluso pronostico que es probable que tengamos, gane quien gane, aumentos de impuestos en los próximos 5 años, porque una cuestión que nos determina es el contexto, y vamos a tener un contexto complicado. Lo que creo que sí hay que cuestionar son las inconsistencias entre plantear que la economía puede volver a crecer 3 o 4% y al mismo tiempo, en la discusión latente de impuestos que puede venir, claramente esos impuestos van a ser sesgados contra la inversión, contra el capital humano, contra los factores que determinan el crecimiento. Entonces, eso no va a cuadrar y va a haber frustración. Pero eso no ¿De dónde va a venir la lado. frustración? No lo dice en ningún lado. No, pero es obvio, porque si uno dice los impuestos, digamos, que no se van a tocar los impuestos al consumo, o incluso se pueden bajar, se está hablando hasta de IVA personalizado, se pueden bajar los impuestos al consumo. Por otro lado, los impuestos que quedan son los impuestos a la inversión en capital humano o a la inversión en capital físico. La riqueza al final es una forma de incentivar la inversión. Entonces, yo creo que es legítimo, completamente legítimo, que la sociedad, que los economistas, que el sistema político discuta sobre los impuestos. Lo que me parece una inconsistencia es que no vea los efectos que esto produce en crecimiento y que al mismo tiempo, digamos, porque una cosa es subir impuestos con el viento a favor, como estuvo desde 2005 en adelante hasta 2014, y cuando el viento se puso en contra de 2015 en adelante y lo sufrió Tabaré Vázquez y tuvo que subir todos esos impuestos, porque en definitiva el viento a favor que pensaba seguía, no siguió. Y yo creo que estamos entrando en un escenario mundial de tasas altas, de guerra comercial, de precios de commodities deprimidos, de un Trump que claramente puede afectar, como afectó desde 2018 el crecimiento mundial, que nos va a afectar negativamente. Leo, ¿qué querías agregar? No, en esa línea recibí un mensaje de un académico destacado, no de la economía, sino de otro rubro que no lo voy a nombrar, que me dice, esto es igual que cuando los presidentes de los cuadros de fútbol empiezan a decir que respaldan al director técnico. Ya sabés que lo van a cambiar. No, en tres o el no voy a devaluar que tuvimos en su momento. Cuando le respaldan la confianza al técnico es porque le queda una vida. Exacto. Es una derrota más y para afuera. Pongamos un límite. Ajustarse el cinturón que se viene el aumento de Un impuestos. límite de las referencias futbolísticas, por favor. Porque... La metáfora futbolera está presente todo el tiempo. ¿Gabriela? Sí, no, fuera de mí esas metáforas. Yo creo que hay otras herramientas, además de aumentar impuestos, que aquí parece que no existen, ¿no? Bajar el gasto. No, o sea, el crecimiento genera ninguno está planteando bajar el gasto. ¿Cómo vamos no a crecer apareció. más?
Bueno, ese es otro tema. Hay que trabajar para atraer inversiones. ¿Qué propuesta concreta para subir el crecimiento potencial de Uruguay se planteó en los 2 programas de gobierno? Concreta, relevante, Se plantea justificada. aumentar los gastos en educación, en ciencia y tecnología, apoyar a las pymes. O sea, hay una cantidad de políticas. ¿Cómo que no? Están ahí en los programas y no necesariamente tienen que financiarse con aumento de impuestos. ¿Cuál de los 2 programas También- consideras que saca más la billetera para esas cosas? ¿Cuál de los 2 programas de ¿De qué orden gobierno de saca más la magnitud además billetera? estamos hablando? Porque una cosa Bueno, es unos pocos millones de dólares para El también orden un de titular, magnitud un titular hay que en un debate, y preguntárselo otra cosa a Gabriel. es algo que tenga Yo no un lo impacto. tengo. Yo no lo he escuchado y por eso digo, No, ha tampoco. habido, los candidatos han estado escondidos y también han estado escondidos los futuros ministros de Economía en términos de propuestas concretas, relevantes. Ha sido una campaña, desde el punto de vista técnico, también mediocre. Puede ser, eso no lo niego, pero hay gente que está hablando, lo del IVA, el IVA personalizado no quiere decir bajar el IVA, al contrario. Subirlo. No necesariamente, es equilibrar las cuentas para que pague más el que tiene más y que la gente de menores recursos pague menos IVA. Pero hay otro punto que son las exoneraciones Ya fiscales. se hace con que el supergas. existen. Bueno, supongamos que se eliminan exoneraciones fiscales. Es Supongamos inmenso que ese mundo. gravamos a los que tienen más ingresos, que son los que tienen más capital humano. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vamos a empezar a tener más emigración? ¿Por qué estás pensando que Porque solo hay que funcionan los incentivos. No necesariamente, o sea, la seguridad social, por ejemplo, es un punto fundamental en el cual esta reforma no cambió el tema de los ingresos y el Frente Amplio está planteando también por ese lado. El sector agropecuario, que ha ganado muchísimo en todos estos años, mantiene su aporte patronal en base a un ficto que fue hecho en la época de la crisis y nunca más fue ajustado. Ahí hay un espacio. Yo no entiendo lo del sector agropecuario. Por un lado, el propio Frente Amplio dice que hay un atraso cambiario descomunal. Y por otro lado, Bueno, pero son dos cosas diferentes. pero si hay un atraso cambiario descomunal, no pueden haber ganado mucho, no fueron el Mayaboro. No, pero incluso hay otra cosa, Aldo. O sea, lo que aumentó el sector agropecuario fue el valor de la tierra, pero la gente no vive del valor de la tierra. Entonces, por ejemplo, el otro día yo estaba en el campo hablando con alguna gente y me contaba, un campo en Cerro Largo que tiene 1.700.000 hectáreas ganas de renta $100.000 al año. Entonces, ¿cuál es el incentivo para una persona que tiene ese campo? Venderlo, poner la plata en Wall Street o en bonos de Estados Unidos y nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos gente que produzca acá, que dé trabajo. Entonces, a veces con el tema de los impuestos yo creo que lo mismo que con las empresas. ¿Por qué para que venga una inversión siempre hay que darle una exoneración impositiva? Porque si no, no gana plata. Y si no gana plata, la pone la plata en otro lado. ¿Y quién tiene plata acá para No invertir? va a otro país que sí le ofrece la ventaja. No es que no pone. O sea, son las empresas vienen y les tenés que dar esos beneficios porque generan otras cosas, porque son empresas muy grandes y que tienen inversiones muy importantes, ¿no? Justamente ahí es donde se juega el futuro. Está el tema del nitrógeno verde, que bueno, ese es un mundo que puede generar inversiones millonarias. Está empezando y si Uruguay logra posicionarse ahí, puede atraer empresas muy grandes que generen ese crecimiento, esos nuevos ingresos que se pueden esperar. Por supuesto, pero por supuesto que pueden haber proyectos que muevan algo la aguja. Pero la tasa de inversión de Uruguay hoy es de 17%. Para crecer y subir esa tasa de inversión, se necesita irse al promedio OCDE, al promedio, digamos, de países de ingreso per cápita mayor, que es como 24 o 25% del producto. Para subir la inversión, no pero es que tratemos de razonar en función de qué moviliza la inversión. La inversión se moviliza en términos de rentabilidad y riesgo. Yo creo que Uruguay ha hecho mucho en bajar el riesgo, ¿no? Pero es difícil que lo pueda bajar más. Ya es el menor en América Latina y demás. Sí. Entonces, para que la inversión, digamos, se reimpulse y tengamos 7, 8 puntos más de inversión y la economía logre crecer, se necesita más rentabilidad. Y yo creo que todo el tipo de planteos, desde eliminar exoneraciones,
desde pensar en que hay que, digamos, cambiar el estatus de la zona franca, desde el punto de vista de otras medidas de alzas de impuestos y demás, yo no veo nada que vaya a subir significativamente la tasa de rentabilidad. Entonces, Aldo, ¿Estás no seamos... pensando Aldo. solo en inversiones del tipo agropecuario, industrial? El sector servicios no necesita, y hay muchos estudios que dicen por qué nosotros no tenemos estas tasas que tienen países europeos. Porque, bueno, tenemos una economía diferente. El sector servicios no precisa esas tasas de inversión. ¿Cuánto precisa? Precisas invertir en educación, precisas invertir en ciencia y tecnología. En eso hay que invertir. ¿Cuánto precisa, qué inversión precisa un ingeniero que exporta software? Es capital humano y esa persona, si le aumentas los impuestos porque les aumentas el IRPF o le aumentas, digamos, cuando va su contribución inmobiliaria por vivir en Uruguay y demás, esa persona que está educada, que tiene capital humano, se va. Si es móvil, es muy móvil. Entonces, tengamos cuidado. Lo que yo digo es... Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, Aldo. Fito, ¿querés hace rato decir algo para cerrar el bloque? Una pregunta para Aldo. Vos decías, ¿qué propuestas hay para acelerar el crecimiento económico? Del lado de la coalición republicana, por ejemplo, se habla, en el programa de Delgado, por ejemplo, se hablaba bastante de desregulaciones. ¿Cuánta importancia vos le asignás a eso? ¿Cuánta credibilidad a esa promesa? Yo creo que las desregulaciones lo que pueden hacer es generar, si las hubiera... Pregunta gancho y la responde Aldo después de la pausa. Algunas... bueno. La palabra desregulación no está en la base programática del Frente, se lo digo a mi amigo Vamos a tener Leo poquito Fábaco. tiempo en el último bloque, pero venimos y Aldo te responde eso. Ya volvemos con el último bloque de Séptimo Día. Volvé a sonreír con confianza y recupera la seguridad al hablar y masticar. Sorrifácil, clínica odontológica, líder en implantes dentales. Evaluación completa y estudios tomográficos en el mismo lugar. Sorrifácil, con su red en Montevideo, Ciudad de la Costa, Maldonado, Rivera Libramento. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. La New L200 es tradición en movimiento, una potencia única, diseñada para terrenos duros y todo tipo de caminos. Conseguí la tuya hoy.